Vamos a comenzar la segunda sesión. Interviene en primer lugar Adolfo Carrasco, de la Universidad de Valladolid, que habla sobre Séneca impugnado y defendido, un debate crepuscular en tiempos de Carlos II. Primero debo decir que me encuentro muy a gusto en Soria, que es un placer venir aquí. Agradezco la invitación, la iniciativa de la Fundación y singularmente pues, la invitación de Luis Ribot a participar en este seminario. Estuvimos hablando en su momento, tuvo la gentileza de consultarme, como a otros, para ver cómo organizábamos o qué temas podían ser aquellos que desarrolláramos aquí, y buscando pues, esta idea del conflicto entre cultura y política, o cómo la política y la cultura se interrelacionan en un momento además de cambio, de transición, de tramonto, como ayer decía Luis, esa palabra italiana, ¿no? En relación con el paso de dos épocas, el barroco, el siglo XVII al XVIII, cambio político decisivo y también, claro, un cambio cultural y un cambio mental, o de psicología colectiva, no sé cómo podemos decirlo. Bien, bueno, pues de lo que yo voy a hablar en el tiempo que quiero dedicar, que no quiero, por otra parte, que sea excesivo, con la intención de que luego dediquemos o dejar margen para que haya discusión, que yo creo que es lo realmente interesante. Yo voy a hablar de esto, de Séneca, figura de Séneca, impugnado y defendido. Verán que los títulos de los libros de los que voy a hablar, pues muchos de ellos se repite esta idea de impugnación, defensa, ataque, etc. Una polémica de libros en torno a la figura de Séneca en un momento concreto, que es la segunda mitad del siglo XVII, y que he denominado un debate crepuscular. También esto necesita explicación, creo yo, porque si digo que es crepuscular, estamos haciendo ya una valoración. Lo que sí quiero que sirva esto es de punto de arranque para entender que hacia mediados del siglo XVII el estoicismo, que se había empezado a recuperar 70 años antes, en torno a 1580, da síntomas de agotamiento en toda Europa. Es decir, ese segundo gran momento estoico parece dar síntomas de agotamiento, ha vivido ya sus mejores momentos. Parece, es mi opinión, que hacia mediados del siglo XVII ya se ha dicho todo lo que se podía decir acerca de Séneca y el estoicismo en un contexto diferente, tardo renacentista y barroco. Lipsio, Guillaume Duver en Francia, Joseph Hall en Inglaterra, entre nosotros Francisco Quevedo, ya habían explorado brillantemente las posibilidades fundamentalmente epistemológicas y éticas del estoicismo antiguo, trasplantado, transcodificado a un contexto diferente. En el centro de todo este proceso, previo a lo que vamos a hablar ahora, en el centro, digo, estaba Séneca. Séneca como problema, no Séneca simplemente como admiración, sino Séneca sobre todo como problema. Séneca, el Séneca filósofo, el Séneca trágico, autor de 9 tragedias, el Séneca político en su biografía como maestro primero de Nerón y luego su principal consejero durante los mejores años del gobierno neroniano. Y el Séneca, creo que eso es importante, español. Séneca como un filósofo político español, por su nacimiento cordobés, por su carácter y su conducta. Es decir, Séneca es como es porque es español, ¿no? Y por tanto, por su filosofía. De manera que se había convertido en España
desde los años 80 del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, y vamos a ver que continúa en la segunda mitad del siglo, Séneca como en un epítome de eso que podemos denominar, con mucho cuidadito, el ser español, si eso existe, ¿no? El ser español. Podríamos hablar de otros espacios, otras culturas europeas. En Inglaterra, en estos mismos años, también se está viviendo otro momento en torno al estoicismo interesante, pero en este caso está centrado en la figura de Marco Aurelio, el Marco Aurelio redescubierto por los Casaubon, por Isaac y por su hijo Merrick en los años 30, y por las traducciones que se hacen, la de Thomas May en 1627, de la Farsalia de Lucano. Es otro estoicismo en el que además Séneca ocupa un segundo plano. Bien, ¿de qué voy a hablar yo? En España, entre los años 50 del siglo XVII y 1684, por poner las dos fechas extremas de los 6 libros de los que voy a hablar, asistimos a una polémica que yo he calificado crepuscular, que tiene algo de epigonal. Si yo hablo de polémica crepuscular o epigonal, estoy dando ya una impresión o un juicio a posteriori. En todo caso, si pensamos, o se puede pensar, por una parte, que esta polémica corresponde a un momento ya de agotamiento y que la polémica como tal, la discusión, la batalla de ideas en torno a Séneca, ético y político español en conjunto, es ya una polémica impostada, agotada, más bien hueca, más ruidosa que de contenido. Esto, digo, es una postura historiográfica que nos la da la perspectiva de que podamos verlo desde nuestro momento actual. Bien, siendo esto así, y esa es mi opinión, esto es un juicio de valor, lo cierto es que, no obstante, esta polémica, como vamos a ver a continuación, significa varias cosas que creo que son importantes. Significa que desde mediados del siglo XVII se continúa leyendo a Séneca, por lo menos en los círculos intelectuales ocultos, con gran detalle, que se le conoce bien, que se le sigue estudiando, que se recurre a los textos una y otra vez. Significa esto también, desde mi punto de vista, que el estoicismo, Séneca no es solo el estoicismo no es solo Séneca. Digo que el estoicismo sigue conteniendo ideas alternativas a los paradigmas dominantes culturales, por simplificar, sea el platónico agustiniano, sea el aristotélico tomista, o sea los nuevos que están naciendo, ¿no? 1650, la muerte de Descartes, también nos sirve para entender un poco el pensamiento de la época. Bueno, el estoicismo sigue teniendo vigencia como alternativa válida en términos epistemológicos, en términos éticos y en discusión en términos políticos. Y en tercer lugar, desde mi punto de vista, la polémica indica que, por lo menos en España, sigue manteniendo vigencia el ideal de producir un político moral, la necesidad de unir política y moral, el deseo o el problema, nunca resuelto, evidentemente, de que la política y la ética se unan, de traspasar la política de contenidos éticos, o el valor de lo ético en la política, uno de los grandes ejes de la cultura occidental. Sobre estos libros de los que voy a hablar ahora mismo, voy a empezar a hablar, ya llamó la atención Alfred Blücher en su libro de los años 68, me parece que se publicó en Gredos, Séneca en España. Ahí Blücher dice, bueno, esta polémica que se produce al final del reinado de Felipe IV y en el reinado de Carlos II en torno a Séneca es una polémica hueca, aburrida. Pero bueno, uno que no se acaba de creer todo lo que dicen sus mayores, pues bueno, pues vamos a ver si realmente es aburrida, hueca, y eso es a lo que me dediqué. Hueca, no lo sé, larga mucho, porque son muchísimas páginas, muy repetitivas, pero ¿qué le vamos a hacer, no?
Y él no le daba más importancia a esto como un fenómeno epigonal de la presencia de Séneca en otras fases de la cultura española barroca. Todo arranca con la aparición en 1650, esa es la edición del 51, de este Séneca impugnado, de Séneca en cuestiones políticas y morales, de Alonso Núñez de Castro, el cronista, el conocido autor, que es un intento consciente de abrir una polémica, es decir, que el libro se escribe con la intención de provocar una discusión. ¿Qué hace para provocar ruido dentro del ambiente cultural del momento? Es decir, pues que Séneca se equivocaba constantemente. Séneca se contradice a sí mismo. Séneca es una impugnación o una enmienda a la totalidad de lo que dice Séneca. Es condescendiente, ciertamente, y dice, bueno, al fin y al cabo, la mejor filosofía pagana fue la estoica. Pero claro, como a Séneca le faltó la luz de la revelación, lo podemos considerar un buen moralista, pero nada más. Hay algunas cosas que le reconoce, como digo, cito textualmente, una cita textual, dice de Séneca: previno este docto filósofo que no hay verdad humana sin viso de contradicción. De vano se hizo a sí mismo la guerra. Es decir, que Séneca se contradice constantemente. Y dice una frase que a mí me parece maravillosa. Dice que Séneca no distinguió entre lo imposible y lo raro. Muy bien. El libro se estructura en lo que llama 20 cuestiones, que son puntos del pensamiento senequiano, tomadas fundamentalmente de beneficis, de tranquilitate animis, bueno, de los beneficios de la tranquilidad de espíritu, de la ira, de las cuestiones naturales, que es un libro que habitualmente no solía meterse en este tipo de debates, pero aparece, y luego, claro, de las epístolas morales a Lucilio. Toda la estrategia de Núñez de Castro consiste en poner de manifiesto que constantemente Séneca se contradice. En realidad estaba tomando una cosa muy estoica, como es la paradoja. Los estoicos habían formado su pensamiento, su expresión desde los tiempos helenísticos a través de la paradoja. No me quiero detener mucho. La respuesta es inmediata. En 1653 aparece este otro libro de Diego Ramírez de Albelda por Séneca, sin contradecirse, en dificultades políticas, resoluciones morales, que es una impugnación directa de lo que ha dicho Núñez de Castro. Ramírez de Albelda le reprocha a Núñez de Castro todo lo que ha escrito. Va contradiciendo una por una esas 20 cuestiones. Se equivoca Alonso Núñez de Castro cuando dice ¿qué tal? No, Séneca no se contradice, Séneca nunca se contradijo, y además se apoya, y esto es interesante, en Quevedo. Su fuente, o sea, su apoyo, es Quevedo, sobre todo nombre, origen de la doctrina estoica, una de sus obras más estoicas, no la única, pero una de sus obras más estoizantes, en el que realiza una defensa de Séneca particularmente y del estoicismo generalmente. Lo que dice Ramírez de Albelda es que Séneca era coherente, no se contradijo nunca. Todo se queda en una esgrima de citas. Cito esto, cito lo otro. Pero sobre todo es interesante porque critica a Núñez de Castro porque dice que al atacar a Séneca se muestra antipatriótico. ¿Cómo es posible que Núñez de Castro ataque al mejor de los filósofos españoles? Es decir, hay una dimensión nacional en la discusión intelectual. Esta idea de la españolidad de Séneca. Este libro cierra una primera fase de la polémica, que es una polémica de papel en el sentido más literal y simbólico del término, que se queda en el papel hasta ya el reinado, o después de la muerte de Felipe IV, el reinado de Carlos II. Aquí. Y aquí entra en escena Juan Baños de Velasco y Acevedo, que es el autor de tres obras que voy a citar a continuación, quizá las más importantes en torno o que forman parte de esta polémica. Yo diría que son los más enjundiosos porque además utiliza otro tipo de recursos, no solamente el texto puro, las citas, sino también los emblemas, es decir, que hay un enriquecimiento de medios.
Interesante es que Baños de Velasco redirija la discusión no ya solo a la cuestión epistemológica o ética, como también lo veremos, sino que retoma el aspecto político de Séneca. Evidentemente, para entrar en la polémica, en la discusión, lo que hace en el debate es atacar a Núñez de Castro. ¿Por qué le ataca? Porque es antipatriótico. Al criticar a Séneca, vuelvo a repetir, es un antiespañol, porque Séneca es español. Debería hablar latín con acento cordobés, ¿no? Bueno, difícil porque se fue a los 4 años a Roma. Ignora Baños a Ramírez de Albelda, lo quita de en medio, típico en una polémica. Te quitas a los contrincantes menores y vas al principal, ¿no? A Núñez de Castro. Y vuelve a hacer, sin embargo, lo que había hecho Ramírez de Albelda. Va contestando una por una a las 20 cuestiones que éste había planteado. En este libro, el título. Los títulos son muy interesantes, largos, pero interesantes. Lucio Anneo Séneca, ilustrado en blasones políticos y morales, y su impugnador de sí mismo, 1670. Como digo, eleva el nivel de la discusión desde 2 planteamientos. Primero, porque empieza a utilizar emblemas. Este libro aparece siempre por parte de los que estudian la emblemática. Y además porque está dedicado, como vemos aquí, a don Juan de Austria. Entonces introduce otra figura que no es algo novedoso, ya digamos que vuelve a trillar el camino que se había trillado con bastante profundidad en época del conde duque de Olivares. Olivares como nuevo Séneca español, además jugando en el caso de Olivares con la nacido uno en Roma, restituido en España. En el caso de Olivares, Séneca nacido en España y triunfante en Roma, ¿no? Es una especie de restitución de un caudal que es esencialmente español, un tesoro intelectual y moral que es el estoicismo senequiano. Como digo, lo que hace es lo mismo que había hecho Ramírez de Albelda, ir refutando cada cuestión de Núñez de Castro, pero en este caso con un emblema y con un largo texto en cada caso, muy largo, larguísimo, con muchas notas, ¿no? Yo destacaría dentro de este libro, aparte de las contestaciones que son pues, bastante poco sustantivas, pero sí que añade 2 emblemas nuevos que refiere a aspectos que no aparecen en Núñez de Albelda, para destacar no tanto la figura de Séneca, cuanto aspectos epistemológicamente profundos de la raíz de la doctrina de la Stoa, que son dos nuevos emblemas, ahora los vamos a ver. Y lo que indica es que conoce muy bien el estoicismo. El primero es este emblema, difficile me videre. La idea, bueno, esto no es nada nuevo por otra parte, ¿no? El ojo suspendido en el cielo, sobre un bosque, cruzado por un río. Y el texto, que no lo he puesto aquí, solamente he cortado la imagen, pero el texto lo tengo. Mira el ojo a los demás y no puede verse como es él. Bien sabe toda la filosofía que lo más difícil del hombre es conocerse a sí propio, y siendo atalaya de los demás, repare en lo que él mismo flaquea. Es una manera de ver la cuestión del conocimiento de sí que encajaba perfectamente con toda la construcción de la antropología psicológica del yo que el estoicismo venía construyendo, venía intentando trabar desde los años 80-90 del siglo XVI. Y este otro emblema, o cuestión 23, en este caso, gloria eius avintus in penis abso fructi. Es decir, su gloria, como ven, por un lado el panal, donde están las abejas, es decir, que hacen lo correcto, ¿no? Que su gloria procede del interior, la riqueza está en el interior, la representación del yo, frente al pavo real, que es la exterioridad pura, ¿no? Sus plumas, es decir, es un infructuoso
una fructuosa construcción de la personalidad. Ambas imágenes, la anterior y esta, aluden a la introspección, al conocimiento de uno mismo. No son aspectos políticos, no son tanto aspectos éticos, sino lo que está poniendo de manifiesto Baños de Velasco es un profundo conocimiento de lo que a mi juicio, es una cuestión de intereses, a mi juicio es lo más atractivo del estoicismo, es que sirva de nuez, de núcleo, de propuesta atractiva, alternativa, para la construcción de una subjetividad antes de lo que tradicionalmente consideramos como modernidad, que es la propuesta siempre llena de trampas y sobrevalorada cartesiana. Baños incide una y otra vez en que el Séneca estoico está proponiendo el cultivo del espíritu como centro de su filosofía y llega a hablar textualmente, entre comillas, de hombre interior. Así que no es esta polémica, digamos que tiene cierto nivel. En 1671, al año siguiente, aparece este otro libro de Baños de Velasco, El sabio en la pobreza, comentarios estoicos e históricos a Séneca. Libro que sabemos que cuando se publica después que el anterior, pero que ya lo había escrito anteriormente. O sea que la secuencia del proceso de escritura, sabemos que primero escribe este, luego publica el otro antes, ¿no? En el prólogo dice así textualmente, que me parece interesante y lo he tomado. Séneca, porque resume muy bien todas estas ideas, Séneca es, dice, el español más valeroso en las penalidades, el rico más prudente en sus grandezas, el ministro más entero en sus decisiones, el privado más sencillo en la soberanía de su valimiento y el ayo maestro más perfecto de un príncipe. En realidad el libro no es no es otra cosa que una selección de fragmentos de Beneficis con largos comentarios de Baños. Su argumento, que no es nuevo porque ya se había tratado anteriormente, pero bueno, su argumento es que la pobreza electiva, la elección de la pobreza, en términos éticos pero también políticos, es la mejor condición para dedicarse a los asuntos públicos. Eso mismo se había dicho de Olivares. Porque de esta manera esa pobreza, otorga o brinda una posibilidad de libertad. Reducidas al mínimo las necesidades, uno puede permitirse una plena consagración a los bienes del espíritu. Puro estoicismo, más o menos vulgarizado, pero puro estoicismo, y en cualquier caso es interesante que el libro que escoge para poner esto de manifiesto es uno de los menos estoicos de Séneca, que es de Beneficis, junto con De Clementia, ¿no? La Clemencia. Son los dos libros menos estoicos, porque la crítica, y es verdad que de Beneficis realmente de lo que está hablando es de una economía de favores, de basar la política en típico de un sistema de valimiento, por cierto, ¿no? Una economía de favores, una economía de el que da, el que recibe, de las relaciones. Y como base, lo escribe Séneca como base para explicar lo inexplicable que es el sistema político neroniano, y tiene mucho este libro, como de Clemencia, igual, de texto de circunstancias, para intentar defender a su señor, al emperador Nerón. Pero es interesante, digo, o significativo, que Baños lo utilice. Hay un tercer libro que entra en el debate, de Baños también, que se publica el año 74, El ayo y maestro de príncipes, Séneca en su vida. Con él, Baños de Velasco estaría rematando una caracterización de Séneca como modelo político, insisto, español y moral. O podemos decir, español porque es moral, moral porque es español. El libro, otro aspecto interesante que debemos destacar, es que está dedicado al rey, a Carlos II. La estampa, esta que ven aquí, muestra en el centro al soberano y a sus pies, a la izquierda, un Séneca que reproduce, de una calidad media-baja, pero bueno, la imagen tradicional de Séneca. Digo tradicional que había fijado Rubens a partir del busto que había encontrado Fulvio Orsini en Roma y que se convierte en la cara de Séneca. Sabemos que este no es Séneca, pero
¿qué más da? Este es Séneca, es obvio que es Séneca, ¿no? Es el Séneca, digamos, más conocido, y que Rubens tiene la capacidad de convertir en la imagen del maestro, en la imagen del sabio. O sea, que todo el mundo identifica eso de Séneca. Y a su lado es interesante Don Juan. Insiste, porque el libro juega en la dedicatoria en la ambivalencia o la trivalencia del triángulo, ¿no? Séneca, maestro de Don Juan como privado, Séneca también como maestro del príncipe, ¿no? Estableciendo una novedad dentro del discurso político en torno a Séneca como maestro de príncipe, pero enriqueciéndolo, ¿no? El rey, señor de dos mundos, pero al mismo tiempo también el ayo que le puede enseñar, que es la lectura de los textos senequianos, que sirva también como modelo para Don Juan, predispuesto a desempeñar esa labor de ministro privado. Hay toda una... No llega a tomar a ser específicamente claro, directo, nítido, mejor dicho, explícito en este planteamiento, pero en el libro flota todo esto. La idea de que Séneca es bueno para maestro, 5 minutos, para maestro de Carlos II, y también es bueno para Don Juan, aunque no, como digo, no lo llega a poner de un modo explícito. Configura, eso sí, el libro, que es una biografía basada sobre todo en los textos de Tácito. O sea, en la parte que dice Tácito, que no es especialmente favorable a Séneca. Cuidado, esto nunca debemos olvidarlo, la frialdad o la cosa esta quirúrgica de Tácito a la hora de tratar a todos los personajes, pero desde luego también a Séneca y en general a todos los estoicos que aparecen en la época imperial, ¿no? Nostálgicos de un pasado que no va a volver. Pero el Séneca que configura Baños en este libro es un filósofo que trata de comportarse como tal en un momento difícil, en la Roma imperial, en la Roma de Calígula primero, en la Roma de Claudio y luego en la Roma de Nerón. Difíciles tiempos. La oportunidad, Séneca representa la oportunidad de construir un príncipe ético, que debería haber sido Nerón, y lo hace primero como su maestro y luego como su consejero. Pero sabemos que fracasa. Fracasa por la maldad esencial de Nerón, no por la deficiencia de la doctrina estoica o la impericia del maestro. Séneca, cuando reconoce su fracaso, dimite de su puesto y termina su vida. Baños lo que está señalando al mismo tiempo, por tanto, son los límites del estoico en política, la imposibilidad de convertir lo malo en bueno, por mucho que un estoico esté en juego. Al final, eso sí, se refiere al libro de Núñez de Castro, critica, y esto me parece interesante, critica todos los autores que desde la antigüedad habían criticado a Séneca, empezando, claro, por su gran némesis, ¿no?, que es Dion Casio. Le critica una y otra vez Dion Casio, también Quintiliano, pero luego también mete en el saco a personajes más cercanos, a Erasmo, a Calvino y a Traiano Boccalini, que acusaron todos a Séneca de hipocresía, de irracionalidad y de impiedad. Y sin embargo elogia a Baños, a Lipsio y a Quevedo. Defiende Baños la supuesta relación entre Séneca y San Pablo, que casi fue un cristiano, saepe noster, se dice en los textos, Lipsio habla de saepe noster, ¿no?, casi uno de los nuestros, ¿no? Y finalmente la muerte de Séneca, y es el único que la trata en profundidad, le convierte en un mártir cristiano. Aparte de que Séneca se habría convertido en el último momento al cristianismo, pero eso es lo menos importante, pero su tipo de muerte es la muerte de un mártir del tirano Nerón, sacrificado por la maldad de Nerón. Y termino con este libro de 1684 de un benedictino, Francisco de Zárraga, que tiene toda la intención de cerrar la polémica. Hasta aquí hemos llegado, digamos. Y además el título lo especifica muy claramente. Séneca, juez de sí mismo, impugnado, defendido e ilustrado en la causa política y moral que litigan don Alonso Núñez de Castro, don Diego Ramírez de Albelda y don Juan Baños de Velasco. O sea, cita a todos. Dice, bueno, aquí estoy yo, los voy a juzgar y se acabó esta polémica. Acusa a todos de haber una cosa muy interesante. Aparte de malinterpretado, sobreinterpretado
Ya basta de sobreinterpretar tanto a Séneca. Dice, por común, la interpretación se ha envilecido. Hay demasiada interpretación. En todo caso, dice, Séneca es el príncipe de los filósofos morales. Príncipe de los filósofos morales. Dice, Fénix de España, el cordobés estoico, un amigo íntimo del apóstol San Pablo, el maestro de los aciertos de Nerón, y para decirlo todo en una palabra, Séneca. ¿No? Es una especie de epítome, lo resume perfectamente. Plantea el libro como un juicio, y entonces va a adjudicar, él es el juez, claro, entonces adjudica penas a cada uno. A Alonso Nuño de Castro es el más criticado, le impugna totalmente, le impugna por haber impugnado a Séneca. A Ramírez de Albelda le reconoce buena intención, pero también se equivocó y criticó demasiado a Séneca, y también a Baños de Velasco, del cual dice que sus emblemas en realidad no eran fieles al pensamiento senequiano. Su libro es un libro de texto, pero al final vienen unos pocos emblemas, pocos. Y el último de todos, y con esto ya termino, es este, Finis Coronat Opus. Un esqueleto, como ven, con la guadaña, el ataúd bajo el brazo, caminando sobre la faz de la tierra, ¿no? Un emblema polivalente que a mí se me antoja pues, que cierra toda una época, una polémica y toda una época que es esta del estoicismo español barroco. Porque por una parte quiere dar por cerrada la polémica en torno a Séneca, Finis Coronat Opus. Por otra parte da un toque cristiano barroco muy característico y indica este elemento que es determinante en todo el proceso, que es la cristianización del estoicismo, la cristianización del Séneca, la cuadratura del círculo, todo hay que decirlo, y finalmente, y ya termino, simboliza el fin del modo barroco español de pensar en Séneca y en el estoicismo. La constatación del agotamiento en la España de los años 80 del 17, de todo un itinerario de casi 100 años, rico en interpretaciones, pero que, como todo, Finis Coronat Opus. Nada más, gracias.